Esta mañana vamos a hablar de un personaje que nos va a llevar a pensar un poquito. La gente siempre premia a los que destacan. La gente siempre reconoce a los más destacados. Pero hoy quiero hablarles de un personaje que, aunque destacó, no es de los más destacados entre los favoritos de los predicadores. Puedo asegurarle que en 37 años de estar trabajando aquí en la iglesia y 40 y tantos de ser cristiano, yo no había oído una predicación sobre Eleazar. No quiero decir que nadie la ha predicado, solo quiero decir que yo no la había oído, ni la había predicado. Buscando entre los gigantes de la fe, porque estamos corriendo con los gigantes estos domingos. Y hoy nos toca hablar, ya hemos hablado de otros 3 que no eran muy conocidos. Y en la mañana del domingo pasado hablamos de la sextupla, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Hoy hablaremos de Eleazar. Y el nombre de Eleazar tiene una relación profunda, amplia, con Ebenezer. Y vamos a hacer la encuesta. Espero que los que estuvieron en el primer culto y que están dobleteando no hablen ahora. Los músicos callen para siempre. ¿Qué significa Ebenezer? A ver, dígalo fuerte. Tengo el placer de decirle que está usted totalmente equivocado. No significa, es un mito que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es un mito, una tradición evangélica. La Biblia nunca ha dicho que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, sino por el contrario, mirando el personaje bíblico que hasta ese momento Jehová le había ayudado, erigió una piedra de ayuda, un Ebenezer, una piedra de testimonio, un masebot. Y la palabra Ebenezer, que es una sola, significa una palabra compuesta pero sola, piedra de ayuda. Y puso esa piedra de ayuda y el nombre Ebenezer porque hasta allí Jehová le había ayudado. Así que quite usted ese mito de su acervo y comprenda que Ebenezer significa piedra de ayuda y no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero lo que sí es cierto es que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y el nombre Eleazar significa Dios ha ayudado. ¿Se da cuenta que a veces estamos muy seguros de algo que no es seguro? Y estamos muy seguros de algo que no es seguro porque es seguro que no lo hemos estudiado. Y esto nos causa problemas. Usted debería tener mínimo un diccionario bíblico para estudiar los significados de los nombres. Eleazar, Dios ha ayudado. Por favor, le invito a venir a Primero de Crónicas. Primero porque es libro, no es primera, sino primero. Capítulo 11. Y estaremos trabajando parcialmente en este pasaje. Luego iremos a 2 de Samuel 23. Una vez que esté usted en el capítulo 11, seguiremos todo el mensaje hasta la mitad en ese capítulo. Y quiero decirle que Eleazar, manténgase en el capítulo 11, estaremos desde el versículo 10 en adelante, pero todavía era ahoita o ajojita, más bien ajoita, porque era descendiente de Ahoi, y Ahoi era de la tribu de Benjamín. Ahoi significa Jehová es hermano.
Quiero decirle algo muy especial. Eleazar era un fiel seguidor de Saúl. Eleazar era de la tribu de Benjamín, y cuando se enteró que Saúl era el rey, al enterarse que uno de la tribu de Benjamín era el rey, se sintió orgulloso y trató de servir al rey. Pero cuando el rey se volvió un rey alejado de los caminos de Dios, alejado de los senderos de Dios, este Eleazar se convirtió en un hombre contrario al reino y por lo tanto llegó a ser un fugitivo, perseguido de Saúl. Cuando Eleazar se entera que David había salido huyendo porque el rey también lo perseguía, Eleazar se une a las fuerzas conformadas por 400 fugitivos en un principio que seguían al rey David. Él era un fugitivo, era un hombre que perdió Saúl de sus líneas porque Saúl erró al seguir al Señor. Eleazar nos enseña muchas cosas. Desde un principio hasta el final, y en unos cuantos versículos, Eleazar deja en nosotros plasmado un ejemplo de testimonio tal que podemos considerarlo un gigante con el cual hay que correr para poder aprender y agradar a Dios. Y hay cosas interesantes que a veces dejamos pasar. Hoy no pude darles un bosquejo, hermanos, porque la copiadora está dañada. Le tienen que dar mantenimiento y eso es hasta mañana. Entonces usted hará su propio bosquejo. Acostúmbrese a escribir a un lado en la Biblia. Luego es bueno porque puede usted estudiar el pasaje con las personas y lo tiene escrito en la Biblia. No es pecado que usted escriba en su Biblia. Al contrario, pecado es olvidarnos del mensaje. Mire la primera característica. Eleazar sabía ser un buen segundo. Dice el pasaje en el verso 11: y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Jogita, el cual era de los 3 valientes. ¿Ya se fijó qué dice? ¿Qué dicen las 5 primeras palabras del verso 11? A ver, léalas, las 5 primeras. Perdón, del verso 12, disculpe, del verso 12. Tras de este, era un buen segundo lugar. Mucha gente se fija en el que va en primer lugar. Todos admiran al mejor. Todos miran al que va bien, al que destaca. Pero debo decirle que hay muy buenos segundos lugares que no se sienten mal. Todo mundo habla de la Coca-Cola y la gente anhela tomar Coca-Cola. La Pepsi-Cola es un buen segundo lugar y se lleva millonarias ganancias. Y el que va en primer lugar muchas veces tiene la presión de ser el primero. Y tiene la presión de destacar como el mejor y evitar que lo alcancen. En tanto que el segundo puede ser un buen segundo lugar sin presiones y mantenerse en un buen camino. Él era un buen segundo lugar, sabía ir detrás del primero. No le preocupaba. Él sabía que destacar no es necesario ser el mejor para destacar. Allí estaba. Era un hombre cuyo nombre significaba grandes cosas. Dios ha ayudado, y como veremos más adelante, ese significado de su nombre le había forjado un carácter que le había llevado a ser un hombre de fe, que era capaz de arriesgarse en situaciones complejas y confiar en Dios. Eleazar, un buen segundo. Un buen segundo. Pero además tiene otra característica que nos muestra el mismo versículo 12.
Vamos a ver qué dice después. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, el cual era de los tres. Era valiente. Era valiente. Hoy en día existe mucha gente temerosa. El miedo frena a las personas. Cuando Eleazar miró su vida, entendió que en cualquier lucha el miedo puede hacernos vacilar en lugar de estar firmes en Dios. Puede hacernos vacilar en lugar de estar participando de los triunfos de Dios. Por eso es importante ser valientes. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y habló y le dijo: varones, hermanos, ustedes crucificaron a Cristo. El hombre se portó valientemente. Elías se portó valientemente cuando se enfrentó a los 850 sacerdotes de Baal y de Acera. El valor es importante en la vida. El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Quiénes lo arrebatan? Solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántas veces por temor no hablamos a la persona que está a nuestro lado? ¿Cuántas veces por temor callamos hablar del evangelio y la gente tiene una necesidad? ¿Cuántas veces por temor no compartimos en la escuela la palabra de Dios? ¿Cuántas veces por temor usted se sonríe ante un chiste grosero para que no se burlen de usted? ¿Cuántas veces actuamos dirigidos por el temor en lugar de ser valientes? Nadie desconoce, siendo cristiano, Josué 1:9. ¿Lo decimos? Mira que te mando, no temas, donde quiera. Mira que te mando que seas valiente. ¿Por qué creen que le dijo el Señor a Josué: sé valiente? Porque se moría de miedo. Cuando le dijeron: tú vas a tomar el lugar de Moisés, ¿sí? Tú vas a meter a este pueblo a la tierra prometida. Y le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, tenía miedo. No desmayes, estaba temblando. Si lo empujaban, se caía. Y el Señor, viendo su necesidad, le dice: te mando que te esfuerces y que seas valiente. Era un hombre valiente, un gigante con el cual debemos correr, porque tenemos que vencer nuestros miedos. ¿A qué es a lo que usted más miedo le tiene en la vida? A ver, le doy 10 segundos para que piense mientras toma un trago de agua. ¿A qué le tiene más miedo en la vida? Ahí le va. Yo le voy a decir a qué le tengo miedo. Hay dos cosas a las que les tengo no solo miedo, sino pavor. Una, estar en un ruedo con un toro. Jamás. Al toro, ¿saben por dónde se le agarra? Por ningún lado. Coge por los cuernos. Si le tengo terror. Qué chistoso, al toro por los cuernos. Atrévase y va a ver dónde queda usted. ¿No vio qué le pasó a Bugs Bunny? Bueno, segunda cosa a la que le tengo pavor: tirarme en un paracaídas de un avión. Usted no tiene miedo. ¿Y sabe qué es la parte que más miedo le tengo? No al hecho de caer, sino a pararme así antes de tirarme. Debe ser espantoso. Porque ya que se está cayendo, pues ya no queda otra. Jale el hilo y que Dios le ampare. Pero pararse así ante un vacío no. ¿Usted a qué le tiene miedo? No me lo diga. Pero la Biblia dice: sé valiente. Un día usted y yo podremos enfrentar una enfermedad incurable. Un día usted y yo estaremos a un paso de partir de esta tierra.
Un día usted o yo podremos estar en necesidad. Tal vez usted esté enfrentando hoy una situación en la que ya no puede más. Ya verá usted. Ya hablaremos de eso. Era un buen segundo. Era valiente. Pero mire usted, me encanta el verso 13, primera parte, leámosla. 11:13. Este estuvo con David en Pasdamim. Wow. Dime con quién andas. ¿Y qué? No va así. Le voy a decir cómo va. Dime con quién andas y te diré qué clase de ficha eres. Porque el que anda con la miel, algo se le pega. ¿Se ha fijado usted que la cabra tira al monte? ¿Se ha fijado usted que los malos se reúnen con los malos? ¿Se ha fijado que las bellezas se reúnen con las bellezas? ¿Se ha fijado que los buenos estudiantes se sientan adelante con los buenos estudiantes? La estadística muestra que los que se sientan adelante sacan mejores calificaciones que los que se sientan atrás, comprobado. Primero por la distancia. Yo le aseguro que no es lo mismo los que me están atendiendo adelante que los que están platicando o están perdidos o están jugando. Hablo de los que lo están haciendo. No digo que todos lo están haciendo atrás. Es más difícil conectar con usted que está atrás. Ya oí hasta un ronquido de uno que está atrás, que conectar con los que están aquí adelante. ¿Sí? Es más fácil, la distancia es más corta. El púlpito debería estar en medio y la gente rodeada atrás, como cuando daba sus conciertos ese cantante famoso, ¿cómo se llamaba? Elvis, que si hubiera sido yucateco y se apellidara Tech sería Elvis Tech, pero se apellidaba Elvis Presley. ¿Sí? Este hombre daba el concierto en redondo para que todos estuvieran cerca. Entonces le digo algo, la gente busca a sus iguales. El malish va con los malishes, el mediocre va con los mediocres. Para los que no saben qué es malish, malish es un sinónimo de haranchak, algo así como chenchabi o kabash. Es decir, ayer me platicó un hermano que la palabra haranchak es mediocre, es el chapeo, como cuando el burro comió y lo deja así comido. El desiervo haranchak es como lo que deja el burro cuando come la hierba. Es mediocre, es malo, no está parejito, no está bien hecho. Y entonces, hermanos, hay gente que acostumbra al ahí se va, al échale ganas, al sí se puede. Pero la realidad es esta: échale ganas, ¿qué es? Es como cuando usted ora y dice, Señor, bendice al pastor. No va, porque el bendice al pastor es tan general que dice Dios, pero ¿en qué querrá este que yo lo bendiga? No es lo mismo que usted le diga a Dios, Dios, permite, ya tengo tantos años y me quiero casar, concédeme una mujer que aunque sea fea, sea cristiana. Te aseguro que eso es voluntad de Dios y te la va a dar, y bien fea. Garantía, nadie te la quita. ¿Sí? Pero ya es específica la petición. Si tú dices, Señor, dame una bonita, el Señor te puede decir, oye, tú no tienes mucho para corresponder. Te lo puede decir el Señor, pero ahí te va y te puede contestar. Es una oración específica. ¿Sí? Aquí tenemos, queridos hermanos, a este hombre que tenía una característica: peleaba al lado de David, se juntaba con los grandes, por eso llegó a ser uno de los grandes. ¿Con quién andas? Mira, está re fácil. Si te reúnes con los murmuradores, ¿sabes qué vas a llegar a hacer? Si te reúnes con el que no estudia la escuela dominical, ¿sabes qué vas a llegar a hacer? Nada, vas a seguir igual. Tampoco vas a estudiar tú. Si te reúnes con los hombres de fe, vas a ser un hombre de fe.
Se reunía con David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué creen que aprendía? De repente estaba con David y David empezaba: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. No más que con la tonada original, esa es la que nosotros le pusimos. Y David cantaba un salmo. ¿Y quién creen que lo escuchaba? El que estaba cerca. Cantad alegres a Dios. Otro salmo, David cantando y Eleazar escuchando, porque este hombre peleaba al lado de David, estaba junto a David. ¿Con quién andas? ¿Qué te parece si desde hoy empiezas a reunirte con el Señor y con los que se reúnen con el Señor? ¿Sabes quiénes adulteran? Los que se reúnen con los que adulteran. ¿Se acuerdan de la película A Prueba de Fuego? Matrimonio a prueba de fuego. La esposa, ¿por qué se desanimó? ¿Con quiénes se reunía? Con mujeres que no amaban a Dios, y los consejos que le daban no eran buenos para el matrimonio, y por eso ella llega a un momento en que se enamora de un hombre que no era su esposo y está al borde de un divorcio. Si tú le pides opinión a un grupo de divorciadas acerca de tu matrimonio, ¿qué crees que te van a aconsejar? Este hombre peleaba al lado de David. Y un día, ahí va la historia, estaban en Pasdamim. Todos los lugares tienen un nombre, y Pasdamim significa frontera de sangre. Ese pueblo se llamaba frontera de sangre. La característica del pueblo hebreo en aquellos tiempos era que eran acosados por los filisteos. Los filisteos poblaban la llanura costera del mar Mediterráneo, en tanto que los hebreos poblaban las montañas de Judá. Había un camino entre los dos llamado la Cefela. Era un valle por el que peleaban, porque era el camino en el que pasaban los viajeros. Los filisteos llegaban a las aldeas de los israelitas, las atacaban porque los filisteos tenían buenas armas, tenían la tecnología del hierro que la desconocían los hebreos. Los filisteos eran un pueblo culto, preparado. Los hebreos no lo eran. Y entonces, hermanos, llegaban a las aldeas, las atacaban, les quitaban su cosecha, los dejaban muertos, heridos, abandonados y sin alimento. En una ocasión en Pasdamim, David había llegado con su amigo Eleazar, el segundo de los 3 valientes. Era la época de la cosecha de la cebada, con lo que preparaban el pan sencillo que comían. Hoy en día pan de cebada es muy caro, ¿verdad? Usted va y pide pan de cebada a Comercial Mexicana y le cuesta una barrita de francés 15 pesos, 18 pesos de cebada. Pero en aquel entonces la cebada era el pan como el que tenía el niño que le dio sus 5 panes y 2 peces al Señor. Era el pan corriente de los pobres. Habían cosechado, dice aquí, era una parcela de tierra llena de cebada. Y llegan los filisteos. Ahí estaba David, estaba Eleazar, y el pueblo, al ver venir la avanzada de los filisteos, miró y dijo: sinónimo de muerte, y huyeron. Dice aquí: y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, el pueblo huyó. El pueblo los dejó solos. Dice: se pusieron ellos, David y Eleazar, en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, ellos dos. Defendió con David la parcela. ¿Se fija usted? Cuando usted hace su parte, Dios hace la suya. La verdad, Dios no podía multiplicar los panes si el chamaco no los ponía en las manos de Dios. Dios no podía dar victoria hasta no ver la fe de este hombre. Ahora note usted, Jehová les dio victoria. ¿Por qué cree que le dio victoria? Primero, porque estaban en la voluntad de Dios. Dios quería dar victoria. Y cuando usted actúa en la voluntad de Dios, lo más seguro, lo inevitable es que usted tenga
buen éxito, tuvo victoria. ¿Quién le dio la victoria? El Señor le dio la victoria. ¿Por qué le dio victoria? No solo porque estaba en la voluntad de Dios, sino porque arriesgó su vida por su pueblo. Dio algo de sí. Si usted mira la Biblia, no se va a cansar de ver. Hay un mes en el que vamos a estar predicando. Eliseo nos enseña. Y vamos a aprender grandes cosas que Dios enseña a través de la vida de Eliseo. Y queridos hermanos, no fue sino hasta que la viuda en Sarepta entregó la porción de harina para hacerle pan al profeta, hasta que lo hizo, vino el aceite en abundancia. No fue sino hasta que la viuda dio sus 2 blancas, que la reconoció Jesús, y le puedo asegurar que Dios la bendijo, porque el que da abundantemente recibe abundantemente, porque más bienaventurado es dar que recibir. Si usted no hace primero, Dios no va a hacer por usted. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro, hija, si yo hubiera estado no hubiera muerto, pero tú no hubieras visto una resurrección. Ahí te va. Quiten la piedra. ¿Y por qué no la quitas tú, Señor? No, porque tú la puedes quitar. Tú quitas la piedra, yo levanto al muerto. No quitas la piedra, se queda el muerto ahí. No lo dijo así el Señor, pero tenga por un hecho que Dios no va a hacer nada hasta que nosotros no hayamos hecho nuestra parte. Y lo entendió Eleazar cuando vio que el pueblo huyó, que la parcela estaba allí, que les iban a robar la cebada, que habría hambre para el pueblo. Se para ahí enfrente y mire, hay otra característica que tenemos que analizar. Este hombre daba más de sí de lo que se esperaba. Mire qué dice: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Eleazar, Jehová ha ayudado. Eleazar, Jehová ha ayudado, les dio una gran victoria. Y note usted esto. Venga por favor conmigo para poder entender este punto de que dieron más de lo que se esperaba. Vámonos a 2 de Samuel 23. 2 de Samuel 23. Hoy el mensaje es corto, ánimo. Muchos días de estos dicen, ¿verdad? De mensajes cortos. Dice el verso 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Cuántas veces usted ha dicho, querido hermano, estoy cansado, hoy no voy al templo? ¿Cuántas veces ha dicho, estoy cansado, no voy a terminar la lección de escuela dominical? ¿Cuántas veces ha dicho, estoy cansado, ha sido una semana dura, todo ha sido muy pesado, hoy no voy a ir a orar el miércoles? Hay clases mañana, hay trabajo. ¿Cuántos se han cansado alguna vez y se han desanimado? A ver su mano. Sí, es cierto, a mí me ha pasado. Hay días en que de veras, ya llegué, me fui, llegué. Hay que regresar. Mire usted ese verso 10. Estaba cansado, estaba peleando contra un ejército. Y dice el pasaje, hasta que su mano se cansó, blandía una espada, peleaba, movía, golpeaba, no solo la clavaba allí para atacar al enemigo, la tenía que sacar y luego volver y brincar y moverse, esquivar. Se cansó, pero pasó algo más. ¿Qué dice? Y quedó pegada su mano a la espada. Vamos a hacer un análisis de qué es esto, una exégesis corrientita. Le salió una ampolla, se le reventó y se pegó su piel a la espada. Así de simple. Cada movimiento que hacía tenía que apretar fuerte porque le dolía. ¿Cuántas hermanas muy elegantes,
muy hermosas, con sus tacones del 18, han tenido una ampolla y caminan muy dignas, pero les duele. A ver, hermanitas, sí, ¿verdad? Y no del 18, del 19, ¿sí? Y tienen su ampolla, pero van muy dignas. Luego cuando termina la fiesta, ¿qué hacen con los zapatos? Los cargan y se los llevan aquí, se van sin zapatos. Yo he visto gente así, muy dignas en la fiesta, después muy dignas cansadas. Ahí se va, ¿verdad? Este hombre se le llagó la mano y estuvo luchando y peleando, daba más de lo que se esperaba, hasta el cansancio, hasta cuando ya no había. Y eso Jesús le llamó caminar la otra milla. Dar más. Se cuenta que en una ciudad, no recuerdo cuál, esta es una historia azteca, ha de ser, no sé si en México o Tabasco, no sé por dónde anduvieron en Tabasco no estuvieron los aztecas, ¿verdad? Por allá por Teotihuacán y todo eso. Bueno, un joven no quería ir a la guerra y su mamá estaba allí y decía: hijo, tienes que ir a defender a nuestro pueblo. Le dijo: no, mamá, porque mi espada es muy corta. Ah, tu espada es corta, pues da un paso más, árale, a la guerra. Vete a la guerra. Es corta, da un paso más. Y aquí, hermanos, ¿cuántas veces nos quedamos en la primera milla? ¿Cuántas veces no ofrecemos la segunda mejilla? Eleazar era un hombre que daba todo y un poco más, o un mucho más. Por eso es un gigante que debemos imitar. Hey, aquí. Ya estoy terminando, me falta un puntito y es muy cortito, miren, de veras. Pero usted tiene que escuchar esto. Si usted está hoy al límite de sus fuerzas, si ya no puede más, este es el momento de dar el extra. Ejemplos, muy feos, pero ejemplos. Los kilómetros de maratón, que son de maratón, son después del kilómetro 30 y tantos. ¿No es así, doctor? Los primeros 30, ahí van. Cuando ya pasan, y es que el hermano le gusta correr ahí, y por ahí debe estar el doctor Gurrola, que también es corredor. Los kilómetros de campeonato son los últimos. Los rounds de campeonato con E son el 10, 11 y 12. Los primeros, cualquiera los pelea menos yo, claro. ¿Dónde está usted? ¿Está en su límite? ¿Ya no puede? ¿Es usted una mujer embarazada en el 8º mes? El esposo está feliz ahí acostado, pero ella, el chamaco ya patea más fuerte, la presión se está subiendo. ¿Dónde está usted? ¿En qué punto? Es allí cuando hay que dar el extra y esperar que Dios le dé la victoria. Último punto. Este hombre era humilde y compasivo. Veamos la última parte del 10 y nos vamos. Hoy nos vamos temprano. Gloria al Señor. Diga amén, porque nos vamos temprano. De aquí a Tishkokov a comer un relleno negro. Amén. Dice: Dios me oiga, Dios me oiga. Aquel día Jehová dio una gran victoria. ¿Y qué dice después? Y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Ah, sí, ¿verdad? Más lindos, más hermoso el pueblo. Vienen los filisteos, huyen y los dejan solos a los dos en la parcela. La defienden, ganan. Y cuando ya huyeron, unos y otros están muertos y se quedan sus espadas, sus armaduras, sus alhajas y joyas con las que peleaban, vuelve el pueblo a quitar el botín. ¿Qué hubiera usted hecho si fuera Eleazar
Eleazar Callejas, Eleazar Quiau, Eleazar Velázquez, Eleazar Chuc, ¿qué hubiera hecho? Eleazar Villanueva. Fuera de aquí, sinvergüenzas, nos abandonaron, no toquen nada. Es más, tenía la espada pegada en su mano, tenía que remojarla en agua tibia para que se despegara. Ardía, dolía, pero con humildad: pasen, tomen el botín. No importa que hayan huido, no importa que me hayan dejado, no importa que nos hayan abandonado, pasen. Ahí está su cosecha, ahí está todo. Dios les bendiga. Jehová tenga misericordia y les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Ese era Eleazar el gigante con el que les invito a correr, queridos hermanos. La acción de Eleazar cambió el curso de la batalla. Cuando todos corrieron, él quedó. Se mantuvo firme, se mantuvo en su sitio y fue salvado por Dios. ¿Usted siente que ya no puede? Aférrese a Dios y Él tendrá de usted misericordia y le dará paz. Oremos. Padre, te doy gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia y tu amor. Te doy gracias por el ejemplo de estos varones que nos invitan a esforzarnos hasta lo sumo para honrarte, Señor, y glorificar tu nombre. Yo te bendigo y te alabo por ser bueno con nosotros. Y ahora que nos vamos a retirar, te ruego que el amor de nuestro Dios y Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión plena del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.